Bienvenidos a Llegó la Hora, soy María José Olea y hoy día los voy a estar acompañando en la conducción del programa porque hoy día tenemos un invitado especial. Pero antes de presentarlo, saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube. Y señores auditores, también tenemos muy buenas noticias que darles porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y sin mayor dilación, entonces presentamos a nuestro invitado de hoy, porque hoy nos acompaña Fernando Claro, director ejecutivo de la FPP, la Fundación para el Progreso, y vamos a estar hablando sobre diversos temas de la contingencia que han marcado esta semana. Fernando, muy bienvenido a Llegó la Hora y gracias por estar acá. Hola María José, gracias a ti y a ustedes por la invitación. Fernando, queríamos partir este programa comentando una columna que escribiste en la tercera titulada Quirós, pobretólogos y economistas. En la segunda. La segunda, en la que criticabas el silencio o la defensa de ciertas figuras del exministro Grau a propósito de estos cálculos y proyecciones erradas. ¿A qué responde, crees tú, esta defensa irrestricta al exministro Grau cuando los números simplemente no calzan? Sí, eso lo escribí porque yo creo que hay algo muy humano entre las diferentes profesiones en no criticarse mutuamente, porque es como un poco feo, ¿no? Yo creo que de mal gusto. Es de mal gusto, claro, porque si uno está trabajando, hace el mejor esfuerzo, pero creo que hay límites que las personas deberían cruzar. Por ejemplo, el caso para mí más extremo son los doctores, que no se tocan, no se critican nada, el colegio médico se protege y protege a su gremio de una manera muy, creo yo, grosera, y se visten de las mejores personas del mundo y tienen todo el sistema de salud público cooptado. Y los economistas, yo soy economista, ocurre algo que no es similar, de hecho no hay un colegio economista, no hay un gremio, nada, pero la tradición siempre ha sido que los ministros de Hacienda como que no se critican entre ellos, algo que creo yo, ha cambiado un poco, pero igual se mantiene. Y el ministro Quirós, creo yo, no pertenece a esa cofradía que yo le puse economista, y por eso es tan valiente en decir las cosas que dice. Fue muy crítico de muchas cosas que se hicieron, por eso yo le decía pobretólogos en esa columna. Fue muy crítico con cómo se medía la encuesta CACEN, no sé si tú te acuerdas, la pobreza. Sí. Él descubrió un error de la medición de la pobreza. Metodológico. Claro, porque no fue un condoro, como se diría en chileno, sino que fue un error pensado. Los economistas, los pobretólogos, los que estudiaban la pobreza en Chile, ahí le puse, se equivocaron en la metodología y nunca se dieron cuenta. Y sin embargo, Jorge Quirós lo recalcula toda la pobreza y se da cuenta de este error y escribe una columna muy, muy dura, ¿ya? Y todo el mundo decía, ¿cómo dice estas cosas Jorge Quirós? ¿Cómo se atreve a cuestionar un sistema tan probado? Y bueno, y nadie quería como aceptar esto, porque está toda la cofradía entre ellos, y Jorge Quirós lo dijo, lo insistió, bueno, y finalmente tenía razón. Y eso, ahora, cuando él es ministro de Hacienda, creo yo que juega el mismo rol. Entonces él se atreve a decir las cosas como son, él se atreve a hablar con la verdad al final, lo que lo hace ser una persona muy valiente, creo yo, muy corajuda, y bueno, y cuenta todo las marihuanzas financieras que ha hecho el ministro Grau, sobre las cuales no se han pronunciado muchos los economistas. Entonces ahí yo noto una cierta cofradía de quedarse un poco callado, porque incluso no lo defienden, se quedan callados. Los que lo defienden son los de la izquierda, se entiende, Velasco, Marfán, Eizaguirre salieron a defenderlo. Pero bueno, creo yo que los que somos economistas y no somos de izquierda podemos criticarlo más fuerte, pero creo que no lo han criticado lo suficiente. Y yo creo que efectivamente Grau hizo chanchullos, como se podría decir. Que fue intencional, no fue un simple error. Sí, mira, por ejemplo, hablemos lo de la caja, ¿ya? Él llega y llena la caja con deuda a fin del 2025 para que el 2025 se parezca que es un cierre de año con caja, porque al final se la tenía que comer toda
y deja al gobierno sin caja a fin de Claro, año. como una especie de maquillaje. Claro, y la deja con deuda. Él dice e insiste que eso no tenía ni una intención ni nada. Pero el ministro Marcel, si tú lo ves esta semana, la semana pasada, desplegado en radios, porque acaba de publicar un libro, ha insistido en comparar los fondos soberanos de diciembre a diciembre. ¿Pero qué significa eso? Dice uno. O sea, él tiene que comparar los fondos soberanos de marzo del 2022 a marzo del 2026, que es cuando él se va. Digamos, Boric se va. Pero él insiste en compararlo con 2025, diciembre 2025 y diciembre del 2021. ¿Eso qué dice? Dos cosas. Primero, que el ministro Marcel está engañando a los chilenos, porque si bien los fondos soberanos efectivamente subieron, el FES subió del diciembre del 2021 al diciembre del 2025, eso no es lo que importa. Lo que importa es cuando él lo agarró en marzo y cómo lo dejó en 2026, marzo 2026. Y bajaron. Entonces, él engaña a los chilenos con esta retórica de diciembre. Y dos, que las marihuanas que hizo Grau entre diciembre y marzo eran efectivamente para hacer eso. Porque cuando llegan los economistas o los periodistas y se meten en el Banco Mundial, ven los cierres de año, po. Entonces, eso como que le conviene a él. Pero es una forma de camuflar su gestión. Y ahí, Fernando, ¿cuál ha sido la responsabilidad que ha tenido Marcel en todo esto? Porque a raíz de la acusación constitucional se ha discutido mucho sobre la responsabilidad política o la no responsabilidad política del exministro Grau. Pero ¿qué rol ha jugado Marcel en todo esto? Porque pareciera ser que quedó en un rol rol secundario en esto. Sí. Mira, yo tendí a defenderlo y creo que él se fue porque ya no aguantó más la presión de Frente Amplismo un poco. ¿Que eran problemas de convivencia político, crees tú? Creo yo. Yo tenía una muy buena opinión del ministro Marcel cuando fue parte de la DIPRES, hace muchos años. Yo estudié economía, era un gallo respetado. Después cuando fue ministro del Banco, o sea, consejero del Banco Central, presidente, también cumplió un gran rol. Entonces uno tendía a tenerle en buena estima. Además tenía ciertas publicaciones buenas, pero en este gobierno, bueno, se fue demostrando cada vez em, que lo hacía, digamos, mal. Defendió a la Javiera Martínez sin matía alguno, diciendo que era la mejor directora de presupuesto del mundo, cuando sabíamos que no, que se equivocaba. No solo se equivocaba, sí. Lo de las proyecciones, ahí yo estoy con Sebastián Edwards. Proyectar es siempre difícil y es imposible chuntarle. Estoy también con Velasco, que dijo lo mismo. Pero eso no es la crítica. Aquí la crítica es que tú proyectas algo, ingresos, sabes que tiene menos ingresos, todos te dicen, oye, ajusta el gasto y no lo ajustan. Eso es grave. ¿Ya? Marcel no hizo eso por 3 años consecutivos. Y luego, ahora que está saliendo con su libro, y por eso está desplegado en la prensa y diciendo estas cosas de diciembre a diciembre y cosas así, bueno, me queda nada más que una imagen muy mala de él. Porque efectivamente, si está diciendo eso en la prensa, si está diciendo eso en la radio, es porque está queriendo engañar a los chilenos. Es que a mí no existe otra explicación. Porque cualquier persona que sabe de economía, de número, de aritmética, sabe que está con un discurso engañoso. Entonces, mi opinión es negativa. Yo creo que él tiene mucha responsabilidad de lo que pasó. Pero claro, Grau se quedó con la chiflota, como dice. Pero yo creo que igual podría haber hecho una mejor gestión. Estamos conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, y a raíz de todo esto, de los problemas de caja, de los errores de cálculo, de las proyecciones, ¿cuál es el riesgo de que finalmente las instituciones pierdan la credibilidad que históricamente han tenido a raíz de episodios como estos? Mira, a mí me parece que lo que hizo Grau con la deuda y lo que dice el informe de finanzas públicas es grave. Es efectivamente grave. Porque consolida la deuda de una forma completamente por construcción. Esto es una cuestión muy complicada, pero no explicita los supuestos que llevan a esa deuda chica que él dice que iba a tener en el futuro, ¿ya? Y esos supuestos son necesariamente absurdos, completamente absurdos. Entonces, si es que existiesen, pero uno no los puede analizar porque no los transparentan. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué esperar de Grau?
yo creo que está bien que esto sea un tema, ¿ya? Creo que está bien que Grau esté nervioso, porque eso implica, ya para el futuro, que ministros de Hacienda no hagan lo que él hizo. Mm. Eh, Que marque un precedente de aquí a claro, futuro. que marca un precedente, porque esto es una cuestión residual, si tú ves el informe de finanzas públicas, que no puede ser tal, no puede ser tal, ¿ya? Y antes era chico y uno ahí podía un poco hacerse loco, porque siempre es difícil cazar las cuentas en un estado, imagínate, pero este residuo no puede ser tan grande. Entonces, em, creo yo que está bien lo que está pasando. La acusación es parte de esto, entonces en parte uno tiene ganas de que paguen cierta responsabilidad de alguna forma. Desgraciadamente, en política ahí entran otros criterios que quizá uno hubiese querido que no se haga la acusación para que no empiece este vicio, ¿ya? Em, pero yo me quedaría contento con lo que ha pasado hasta el principio al menos, ¿ya? ¿Y tú es factible o crees en este argumento que algunos han expuesto de que finalmente iniciar esta temporada, por así decirlo, de acusaciones constitucionales puede acabar en un loop de acusaciones en que la Bueno, figura de la acusación como tal queda totalmente desacreditada? sí, yo he sido muy, muy contrario a las acusaciones. Creo que está desacreditada, es un hecho. Y por eso creo que el proyecto para exigir mayores cantidad de diputados para presentarla, yo creo que es necesario. Em, y creo que es verdad que podemos entrar en un loop muy desagradable, pero bueno, habrá que esperar que los políticos alguna vez se comporten, porque puro show. Y si no es a través de la acusación constitucional, ¿de qué otra forma se podrían asignar responsabilidades políticas a los eventuales responsables en este tipo de situaciones? Es difícil, pero una interpelación, que también está, entiendo, en el proyecto de ley, em, pero más allá de eso es difícil, porque las responsabilidades políticas las tienen que tomar un poco los partidos, los gobiernos de turno. Entonces, eh, bueno, en este caso, cuando el gobierno ya pasó, tú no puedes echarlo. Si, Claro. si querís gobierno, te pueden echar. Y eso es parte de la lógica política. Em, pero yo creo que está bien que exista, pero debería ser más exigente el estándar para llevarla adelante. Y Fernando, tú algo mencionaste respecto al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Cómo ¿Mm? analizas su desempeño en estos meses que lleva de gobierno y por qué crees que rompe el molde dentro de esta cofradía de economistas en este caso? Eh, a ver, primero por lo último. Yo creo que rompe el molde porque em, es muy valiente, dice las cosas, dice las cosas claras. Dicen que es pesado, pero yo creo que es falso eso. Si tú lo escuchas, si tú ves la entrevista, él es muy simpático, muy ameno en la conversación. Lo que pasa es que le ha tocado jugar un rol de subir los precios de las bencinas, porque bueno, estamos en guerra. eh, y la gente quiere que sea, la oposición quiere que sea pesado. Sus detractores quieren que sea pesado. Entonces, O sea, lo- su objetivo no está en agradar precisamente. bueno, ningún ministro de Hacienda Mm. tiene ese rol. De hecho, es todo lo contrario. Pero la política es así. La política te achacan motes que el adversario quiere que tú tengas. Y a Quirós creo que le han hecho eso. Pero sí creo que va y dice las cosas con un compromiso a la verdad que no es muy común en los economistas, que dicen siempre depende y también no critican al resto. ¿Y tú crees eh, que ese tipo de actitudes incomoda a la cofradía? ¿El hecho de hablar tan frontalmente? no, yo creo que no. Lo miran así em, de manera, digamos, em, no, porque no contamina al resto. Pero sí ocurre que la cofradía no lo reconoce como tal y se desmarca de él. Y opina otras cosas, a veces quizás en privado, y no lo defiende fuertemente. Em, y bueno, y yendo a su gestión, creo que tiene todo el gobierno trabajando, lo que es bastante. Po. Él tiene una agenda muy clara, que yo creo que es correcta, pero yo sería más ambicioso aún, bajaría más los impuestos, desregularía más aún el- el mercado laboral, pero eso es del Ministerio del Trabajo, pero, pero está ahí firme
tiene a todos los ministros trabajando en función de él, en función de una agenda del país por aumentar la inversión, aumentar el crecimiento y aumentar el empleo. Entonces, creo que creo que una buena gestión, que además, sí creo yo, está ejerciendo una cierta influencia cultural en el país. ¿En qué sentido? Em, Esto de que se dedique a cobrar a la gente que no paga la deuda que todos los chilenos financiamos, porque el CAE es una deuda que todos los chilenos financiamos porque es una deuda subsidiada, es una deuda barata, Mm. en primer lugar. Dos, si no la pagan, tenemos que pagar más aún, porque tenemos que financiar que el Estado le pague a todos los bancos que le prestan plata a esas personas. Y hacer cumplir la ley, la norma, es volver a un país que teníamos hace 10 años, donde todos cumplíamos la norma, y eso culturalmente estaba muy dentro de los chilenos. Y creo que el ministro Quirós está haciendo un aporte en hacer esto realidad. Y eso es lo que le llaman batalla cultural, porque todo esto es la batalla cultural que tiene que ver con la religión o el aborto o los matrimonios homosexual, que yo estoy de acuerdo porque yo no soy católico, pero no tiene nada que ver con eso. La batalla cultural tiene que ver con el sentido común y las normas que se respetan en un país. Y en este país estaban completamente... venía a menos las normas, nadie estaba cumpliendo la ley. De alguna forma es recuperar el orden. Recuperar el orden, justamente, claro. Que eso es una promesa de campaña del presidente Kast, pero que es bien, digamos, extraño que el ministro de Hacienda sea el que está llevando adelante esto. Lo mismo la Contralora, porque el ministro de Hacienda también dice, oye, esto de las licencias me ha ahorrado a mí 300 millones de dólares. O sea, eso es... Y las licencias hoy día bajan porque se están persiguiendo a las personas que no están cumpliendo... Y se inhibe esas malas conductas también. Claro, eso es un cambio cultural. Eso es parte de la batalla cultural. ¿Y qué sería necesario a tu juicio, Fernando, para poder materializar esta batalla cultural y no quede solo en un eslogan, sino que realmente se lleve a la práctica? Yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que los que formamos opinión, porque uno escribe columnas, uno va a la radio, tú, no sé, todos tenemos que apoyar este tipo de cosas. Y explicar por qué hay que hacerlas y por qué a veces son dolorosas, pero hay que cumplirlas, po, y hay que apoyarlas. Porque hay que pagar las deudas. Como bien dijo el ministro Quirós, al presidente Boric parece que no le gusta pagar las deudas, pero las deudas se pagan. Y en eso tenemos toda una responsabilidad. Y nosotros también en nuestras casas, nosotros también en nuestros trabajos, porque estábamos en una deriva muy negativa para el país, tanto para las personas como para el país, para el crecimiento. ¿Crees que durante mucho tiempo no se le tomó el peso al valor que tienen las ideas, como quedó solo en una simple abstracción y luego cuando finalmente esas ideas se materializaron en acciones y nos estalló la realidad en la cara, recién ahí nos dimos cuenta del peso que tienen y que se Bueno, sí. importan? Sí, y la Fundación para el Progreso, donde yo trabajo, se dedica justamente a darle importancia a la idea. O sea, ese es un discurso ya que yo parezco mono porfiado, diciendo que durante los 90 hasta el 2011 las ideas se dejaron de lado, el país crecía, em, quién sabe por qué, los empresarios dijeron no, entonces el país anda solo, sin embargo que llega Piñera y la izquierda no aguanta que no estar gobernando y empieza con las revoluciones, po. A esto se suma, creo yo, esta es mi Hipótesis. hipótesis, yo creo que son las redes sociales que cambiaron mucho el mundo. Y, y bueno, y nos estalló en la cara, pues y terminó el 2019 ya con todo el mundo preguntándose, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y tú veías a Atria peleando solo porque nadie podía rebatirlo. Y bueno, y en 3 años logramos revertirlo porque la Convención Constitucional nos ayudó a rechazar todo lo que nos querían imponer. ¿Y qué es lo que se viene aquí para adelante en términos de la batalla cultural, por así decirlo? ¿Cuál crees que va a ser como la disputa entre la izquierda y la derecha y las nuevas banderas que va a levantar la izquierda después de una derrota tan contundente como lo fue la Convención Constitucional? Yo creo que la izquierda no existe, sinceramente. Yo creo que la izquierda, el Frente Amplio, es una agencia de empleo, no tiene un proyecto político. em, y hoy día se ve, o sea, el presidente Kast llega a 90 días y hablan de cualquier cosa, como si fuese un gobierno que ya hace 4 años. Opinan de un gobierno que es nuevo y no tienen, no tienen el líder. El presidente Boric, el expresidente Boric actúa como un estudiante, hablando del CAE, hablando de la deuda que él dice que
estabilizó algo completamente ridículo y falso, porque se comieron no solo todos los fondos soberanos, sino que la plata de Corfo. Recibieron además mucha plata por el litio directa. Entonces, si uno ve al presidente, al líder político, enfrascado en esas conversaciones, que además de falsas, pequeñas, ¿qué espera uno de los otros líderes? No están pensando nada. Yo creo sinceramente que no tienen agenda política y la derecha tiene que aprovechar eso. Tiene que ir con la idea. No dormirse en los laureles. No, claro, hacer lo que está haciendo Quirós en todo ámbito de cosas. La ministra Wolf tiene que hacerlo. Me parece bien cómo han reaccionado frente al extraño fenómeno de aviones con niños haitianos. Fueron muy cautos. Lo enfocaron en la familia, en los niños. Pero ir con esa agenda y comunicar, creo yo que es vital. Estamos conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Llegó la hora. En Chile siempre tuvimos una forma linda de confiar. La tienda que fiaba sin dudar. Algunos dicen que esa confianza se perdió, pero en Consorcio la vemos todos los días. En cada familia que parte de cero, en cada negocio que se atreve y cree que mañana puede ser mejor. Porque la confianza se cuida, se acompaña, se sostiene. Y eso es lo que hacemos con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. La magia del gol de tiro libre. El 15 de julio de 1930, en el primer mundial, Argentina hacía su estreno en las Copas del Mundo enfrentando al conjunto de Francia en el Parque Central de Montevideo. Argentina ganó por 1-0 con gol marcado por Luis Felipe Monti a los 36 minutos del segundo tiempo mediante un tiro libre que venció la resistencia del portero Alex Cepot. Ese fue el primer gol mediante tiro libre en los campeonatos mundiales, en los cuales se han marcado 80 goles en 22 ediciones a través de este expediente. El último, el mexicano Luis Chávez, ante Arabia Saudita en Qatar 2022. El país que más goles ha convertido de tiro libre es Brasil. El país que más goles ha convertido de tiro libre es Brasil, con 14 tantos. Hay quienes solo juegan y hay quienes saben elegir. Sin trucos, sin letra chica, solo la mejor experiencia del mercado. Miles de mercados, cuotas justas y retiros rápidos. Coolbet, el sitio de entretenimiento más premiado. Juega cool, juega en Coolbet. Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad. Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos teniendo una conversación muy interesante junto a Fernando Claro, director ejecutivo de la FPP, la Fundación para el Progreso. Fernando, quería adentrarme en un tema que logramos atisbar en el bloque anterior respecto al crecimiento económico, que durante mucho tiempo se despreció el crecimiento económico, se minimizó, se le bajó el perfil a su relevancia y hay algunos que avalaban y trataban de impulsar el decrecimiento. Sí. ¿En qué minuto y por qué se retomó la urgencia de volver a crecer y se desbarató este relato que durante mucho tiempo al menos tuvo cierta incidencia? Sí, yo creo que el crecimiento económico
empezó a perder fuerza porque había crecimiento económico. Entonces los chilenos trabajábamos, se hacían nuevas empresas, el empleo crecía, la gente tenía cada vez mejor estándar de vida. Y eso empezó a que muchas personas empezaran a preguntarse por otros problemas. Y ahí empezó el que la educación debería ser gratuita y que para todos. Y todo esto empezó incluso a demonizar el lucro. O sea, Mm. el lucro es algo completamente natural. O sea, ¿por qué se llegó a demonizar eso? Bueno, porque había mucho lucro y la izquierda quería imponer una agenda que, dado que todos crecían y tenían empleo, empezó a resonar en las personas. Eso además por lo que hablábamos, incluso antes, que es que la derecha y los liberales no defendieron, porque ahí éramos muy chicos, creo yo, el sistema libre de mercado, el crecimiento económico, lo importante que era. Porque los que lo defendían, que sí había igual, eran personas extremadamente numéricas, Muy fomes, técnica. muy técnicas, poco atractivas para la juventud, y terminó entonces ese discurso siendo un poco caricaturizado por los adversarios de la izquierda, bueno, a tal nivel que, como tú dices, se empezó a abogar por el decrecimiento. Y esto no solo porque había que decrecer, sino porque se mezcló con el calentamiento global, ¿ya? Que es una alarma completamente falsa que nos han inoculado hace 20 años. Al Gore viene a Chile el próximo mes. Al Gore hace 20 años, el 2006, dijo que se iban a acabar la nieve en el Himalaya. Ahí está el Himalaya lleno de nieve. Se acaba el O sea, los mundo. pronósticos parecieron no cumplirse. Totalmente falso. Sin embargo, él sigue con su agenda. Y sin embargo, fueron muchos los niños y jóvenes que le ocurrió esta ecoansiedad, que cree que el mundo se va a acabar, que no quieren tener hijos, calentamiento global. ¿Y cuál es la forma de combatirlo? Es no solo no teniendo hijos, sino que decreciendo. ¿Ya? Entonces, todo esto empezó como a mezclarse y llevó a miles de personas a apoyar esto sin darle el peso, porque empezamos a crecer menos, cada vez menos, y la gente empezó a desesperarse porque no tenía no solo empleo, sino que veía alrededor que incluso esto era un círculo vicioso, porque esto también se empezó a mezclar con el desorden, porque no solo el crecimiento era malo, sino que el orden era malo. Los carabineros eran malos, los militares eran malos, todo lo que teníamos era malo. Entonces todo esto es un círculo vicioso que, bueno, que terminó creo yo, en el 2019. Y ahí pareciera ser un poco contradictorio, Fernando, porque en el fondo fue, al menos, la prosperidad o la estabilidad económica que tenía Chile, la mayor razón por la cual esta tesis Sí. agarrara más fuerza. O sea, fuimos víctimas de la propia Del éxito. prosperidad. Fuimos Claro. víctimas del éxito, sí, po. Exacto. Sí, hay mucha literatura, en la economía se le llama trampa al ingreso en medio, en la sociología como esta paradoja del bienestar. Yo creo que eso es verdad, pero yo creo que las redes sociales juegan un rol muy, muy nuevo, aunque no tanto, porque también la televisión jugó su rol en su época, la radio jugó su rol en su época, afectando la cultura y la opinión de las personas. Creo que sí, que el crecimiento económico, también la dictadura, porque cuando tú estás en una dictadura, las ideas no se contraponen. No hay mucha pelea como pública. Y el sistema binominal, que yo defiendo en su principio, también hizo que un poco la arena pública no fuese tan pública, sino que era un show o sea, ni siquiera show, porque los políticos hacían lo suyo y la gente vivía lo suyo. Era como medio separado. Hermético. Sí, y en cambio ahora, hasta hoy día, no sé yo, o sea, el 2019, el 2018, digamos. La gente de nuestra generación, yo no sé qué edad tienes tú, pero mis compañeros, que nosotros que hicimos los 90 y 2000, eran personas que no leían el diario, completamente desinformadas. O sea, yo leía el diario, pero yo era un raro, ¿ya? Después del 2019, todo esto cambió. La juventud es politizada, amigos míos que no hay, o sea, confundían a Enrique Krauss con Roderick Krauss, así. El 2019 se volvieron de izquierda y expertos políticos. ¿De dónde? Pues si nunca habían leído ni siquiera política, ni el cuerpo C de Mercurio, digo yo. Entonces, esto cambió mucho y esto también se debe a las redes sociales.
¿Y ahí qué responsabilidad tiene la derecha en esa defensa de ideas desde el mundo digital? Yo creo que han jugado un buen rol. Yo creo que la derecha digitalmente se ha manejado bien. Creo también que eso, si bien en un principio generó como en Twitter era más elitista, yo creo que los youtubers y todos estos fenómenos de nuevos programas han ayudado a la derecha. Porque tú eres periodista, María José, pero yo creo que el periodismo era muy correcto políticamente. Manejaba mucho la opinión pública y era imposible tener voces disidentes. Imposible. Por más que digamos en Chile, digamos si bien hay medios de centro derecha, aunque nunca han sido muy claros, era un discurso público muy correcto. Muy correcto. Y sin embargo estos En el medios... fondo y en la forma. En todo, sepo. Y los medios digitales permitieron voces disidentes. Yo creo, sinceramente, que las contribuciones habría sido imposible cambiarlas sin los medios digitales. Ahora las van a eliminar, creo yo. Yo creo que está bien. Pero eso habría sido imposible porque los economistas, la cofradía, que era el que dominaba la discusión al respecto, nunca se habrían mostrado a favor de eso. Porque sería como incorrecto. Quirós lo rompe, pero lo rompe también porque hay un ambiente que permitió romperlo. ¿Cachai? Esa es mi teoría. Y ahí creo que los medios digitales nos han ayudado a romper el statu quo de la opinión pública. Enhorabuena, como dicen por ahí. ¿Crees que en algún minuto las redes sociales o todos estos creadores de contenido alternativos, por así decirlo, le van a hacer la disputa real a los medios de comunicación que actualmente están en crisis? Como, ¿qué tanto arriesgan los medios de comunicación tradicionales en esto? De todas maneras, o sea, ya se lo han hecho. Sí, totalmente. Los medios están en crisis, se están reinventando. Bueno, la agricultura misma tiene... Tú dijiste ahora que tiene televisión, claro, multiplataforma. Sí. Lo que me parece excelente, porque yo quiero mucho esta radio, la escucho desde chico, me acuerdo de escuchar el fútbol en esta radio. Y yo creo que se tienen que reinventar, pues totalmente. O sea, es cosa ver lo que ha pasado con la televisión antigua, la radio, cómo han ido evolucionando. Y tienen que reinventarse. Y bueno, yo creo que la multiplataforma es uno de los caminos. También las suscripciones, los clubes. Bueno, y ahí no soy yo el indicado para ir, pero sí lo he pensado bastante. Y Fernando, retomando un punto que hablábamos antes respecto a la defensa del sistema que hizo o no hizo la derecha o el mundo más liberal, ¿por qué crees que fue tan débil en su postura? ¿Cuál era el temor a defender un sistema que había demostrado ser exitoso? Yo creo que en un principio no había temor. En un principio había una especie de dar por sentado esto. Mira, yo me acuerdo perfecto. Si bien yo trabajaba en esto, yo estaba en la fundación el año 2017, llegué el 2016, entonces estaba el 2017, 18, y me acuerdo que trabajaba unos venezolanos, y había uno que le dio una charla a muchos jóvenes, y diciéndole, oye, ustedes no pueden creer, no pueden seguir creyendo que Chile y su democracia está dada, y está así para siempre. Que no hay ningún tipo de peligro. Claro, y él decía, yo soy de Venezuela, bla, bla, y yo en verdad, yo siendo una persona que estaba preocupada de estos temas, yo dije, ya no, imposible. Demasiado alarmista. Nunca vamos a llegar a Venezuela, imposible, decía yo. O sea, en verdad lo creía realmente imposible. Bueno, ¿y qué estuvimos a esto? O sea, la convención, el estallido, que nos llevó a una convención que por poco, o sea, debido a que nos equivocamos y permitimos que entraran independientes de una manera, con una regla electoral ridícula, permitió que la cuestión fuese tan ridícula. Tan burda. Tan burda, que los chilenos la rechazamos. Porque podría haber sido bastante mala y podríamos haber quedado como Argentina o Venezuela. O sea, si se aprobaba lo que quedábamos, lo que existía, bueno, chao. Pero entonces yo creo que eso de que todos creían que estaba por sentado lo que teníamos es un grave error. Luego, la corrección política y el miedo a hablar, yo creo que fue algo que permeó en los 90. Nosotros en 2018 sacamos una revista que se llamaba Corrección Política, y la agenda woke, que está de moda hoy día, pero nosotros la veníamos percibiendo. Yo estudié en Londres y ahí yo no podía decir nada. Nosotros somos
somos latinos, somos más incorrectos. Pero ya en Inglaterra no. Y, o sea, ¿para qué decir en Estados Unidos? Entonces yo me di cuenta ahí de que uno no podía hacer nada, uno no podía hablar de raza, pero yo decía, ¿cómo? Si las razas existen. Ahora, yo no quiero matar a otra raza, no quiero que otras razas sean como hacían los nazis, yo no quiero que otras razas sean inferiores, como se creía en Estados Unidos, y que deberían tener otros derechos, de ninguna manera. Pero ¿cómo no vamos a hablar de raza? Pero si... Entonces, eso llevó a que mucha gente se callara. Se callara. Y eso sumado a que tenemos un problema endógeno, que es difícil de solucionar, yo creo que para el resto de nuestras vidas, que es que la persona que cree en la libertad, que es libre, entra a la empresa privada. Y tiene su vida, su familia, su grupo de amigos. Al margen de los asuntos públicos. Los asuntos públicos no le importan desde un lugar que muchas veces no aporta, no porque aporte mal, sino porque que no está en la discusión pública. Y creo que eso va a haber que estar constantemente, y nuestra generación lo vivió, pues, si del 90 al 2019 fue así. Amigos míos que eran derecha y son derecha, me decían, ¿qué haces tú trabajando, escribiendo columnas? Estudiaste comercial, economía, ¿por qué hacías ahí? Y después del 2019, todos dale con todo, dale. Y ahora están todos preocupados, pues ya son mayores, tienen hijos. Pero en los 90 y en los 2000 andaban puro carreteando. ¿Y por qué crees que se tiene que llegar a un punto crítico de ver la amenaza real latente para poder reaccionar? ¿Cómo se puede generar ese cambio cultural para que la atención y la preocupación sea constante, acompañado de una acción también? Bueno, yo no sé. La Fundación para el Progreso no Esa es la solución. Sí, yo creo, porque está llamando la atención constantemente. Yo recuerdo yo era chico y me hablaban de Cuba y yo decía, que lata Cuba. Como que lata que me hablen de Cuba, pero ahora hay que hablar de Cuba. Quizás estoy más viejo, pero va a haber que seguir hablando. Quizás permeando con Venezuela, que va a ser mucho más, como diría, cercano para los jóvenes, porque hay venezolanos en Chile que escaparon de ese régimen. Que lo conocen de primera fuente. Claro, buscando, estando en todos los espacios culturales, hablando, sin temor, y creo que por eso, volviendo a lo que hace el ministro Quiró y este gobierno de Kast, que hablan las cosas, yo creo que también ha servido, bueno, Trump, con quien yo no estoy nada de acuerdo, o sea, en muchas cosas estoy en completo desacuerdo, es tan loco que permitió que mucha gente hablase. El mismo rechazo a la Convención Constitucional permitió que todo este espiral de silencio que se llama se pagara. Entonces creo que hay que aprovechar esto y mantenerlo vivo, de alguna u otra forma. Estamos conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, quería agarrarme nuevamente de la aparición del ministro Quiró en la conversación, porque una de las gran batallas que enfrenta próximamente es la mega reforma. Sí. ¿Qué es lo que se está jugando realmente con esta mega reforma? Y en caso de rechazarse, en el escenario hipotético en que se rechace, ¿en qué pie queda Quirós y el gobierno? Porque este ha sido el corazón económico del gobierno. Muchos lo han comparado con el rechazo que le dieron a Boric con la Convención Constitucional, con el rechazo del 2022. Yo creo que es absoluta y completamente falso eso, y una comparación ridícula. De partida, ese rechazo fue de los chilenos, fue como el soberano, como le llaman. El que rechazó y le dijo que no a Boric, porque Boric quería eso. Estos van a ser los parlamentarios, nuestros representantes que están en Júpiter, todos sabemos. Así que es incomparable. Segundo, en cuanto a lo que podría afectar al país o no, creo yo que es importante que se apruebe. Que se rechace yo creo que no sería tan grave, porque lo que más va a prevalecer es el ambiente, es cómo está siendo aceptado, cómo el pueblo acepta el gobierno, el ambiente de las nuevas inversiones, el orden. Si es que se acaban los delitos, si es que se acaba la inseguridad alta que teníamos estos días, va a aumentar la inversión. Si cambia el clima, pro inversión, va a aumentar la inversión. Si es que se empiezan a respetar las reglas, va a aumentar la inversión. Ahora, si es que se bajan un poco menos los impuestos, yo no creo que afecte tanto como afecta si es que el clima se logra cambiar. Ahora, si esto se rechaza, obviamente afecta negativamente al clima, pero hay que ver por qué se rechaza, ¿ya? Así que yo creo que es importante, pero no es tan importante como la quieren pintar, creo yo. Esa es mi impresión. Y, Fernando,
la izquierda en esta discusión ha tratado de instalar esta minuta de que esta sería una reforma que beneficiaría a los súper ricos, como instalando esta lógica de lucha de clase en la discusión. ¿Qué tanto crees que ha permeado este relato en la ciudadanía y qué es lo que se podría venir a futuro respecto a esto? Yo creo que no permeó mucho, porque ya no lo usan nada. Yo creo que, además de ser falso, la gente no conectó con eso. Y lo otro es que los impuestos se bajan a las empresas, y las empresas tienen que crecer, y si las empresas la tienen los ricos, bueno, esto no es un impuesto no una baja de impuesto para ellos. Bueno, habrá que bajar el impuesto a las empresas, y si las empresas no solo son de los ricos, bueno, habrá que bajarle el impuesto a los que son dueños de la empresa, a través de las empresas. Pero es un poco... ¿Quién invierte? Los ricos. Entonces, si es que hay algo de verdad en eso, que hay algo de verdad obvio, bueno, hay que bajarle el impuesto para que los ricos inviertan. Si se ha ido mucha plata de Chile, mucha plata. Entonces, no permea la odiosidad que quieren ellos generar. Además de que en gran medida es falso, porque además de que, si bien los ricos son dueños de empresas, también somos todos nosotros. Los chilenos somos dueños de todas las empresas que están abiertas en la bolsa, porque las AFP, que son nuestro ahorro, son dueños de esas empresas. Y si queremos que las empresas generen empleo, hay que bajar el impuesto y hay que armar un clima pro inversión. Y los chilenos entienden eso ya, como que esa lucha de clase antigua del año 50, del año 40, no permea. Y obviamente van a haber 20-30% de los chilenos, que son los que apoyan a Boric, pase lo que pase, que van a flamear esas banderas, pero no tiene mucho sentido, creo yo. ¿Y cuál crees que sería la señal política y ciudadana si es que se aprueba? ¿Cuál sería como la magnitud del triunfo para el gobierno en caso que lo logre? Sería bueno. Hay que ver qué aprueba. Yo creo que la invariabilidad tributaria también sería buena. Creo que lo de los permisos, que va a acelerar la forma en que las empresas logran obtener permisos para sus proyectos de inversión, también va a ser buenísimo. Y el clima yo creo que va a mejorar. Entonces, todo esto que yo dije del clima va a tener un súper buen empuje, que yo creo que si se consolida, bueno, ahí la tarea sería entregar un gobierno a derecha, y no a Parisi, creo yo. También te quería preguntar sobre esto. ¿Cómo crees que se va a articular el PDG en torno al gobierno y cómo va a tratar de aprovechar los niveles de debilidad, los errores? ¿Cómo va a empezar aquí a emerger el PDG? Bueno, ya ha jugado un rol medianamente derechista, demagógico, que no es bueno para Chile, y con una centroizquierda tan desarticulada, sin discurso, sin queriendo tomar el liderazgo político que deberían tener, el PDG va a aprovecharlo. Y eso lo va a posicionar como, no solo con las cámaras, sino que como un proyecto político viable. Siendo que yo no creo que sea un proyecto político muy sano para el país. Entonces, ¿tú crees que el PDG va a ganar más terreno gracias a las debilidades de la centroizquierda más que la derecha, o va a fluctuar? Es difícil verlo, pero hasta el momento ha sido así, porque el gobierno tuvo que negociar con el partido de la gente y no con los socialistas sensatos, que algunos que van quedando en el Congreso. No con los demócratas cristianos que van quedando en el Congreso, con los PPD. Y como no tomaron ese bastón, esas personas, lo tomó el partido de la gente. Y eso le dio protagonismo. De ahí a lo que ocurra más adelante es difícil verlo, porque igual se ha desordenado a la derecha, con la acusación a Grau, con el partido de Johannes, con el Partido Nacional Libertario afuera del gobierno. Hay que ver cómo van conversando. Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para tratar estos temas contingentes que seguro seguirán dando de qué hablar. Gracias, María José, y a todos que nos escuchan. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue porque ya volvemos con más Llegó la Hora por la 92.1. En Chile siempre tuvimos una forma linda de confiar. La tienda que fiaba sin dudar. Algunos dicen que esa confianza se perdió, pero en Consorcio la vemos todos los días. En cada familia que parte de cero, en cada negocio que se atreve y cree que mañana puede ser mejor.
Porque la confianza se cuida, se acompaña, se sostiene. Y eso es lo que hacemos con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. La magia del gol de tiro libre. El 15 de julio de 1930, en el primer mundial, Argentina hacía su estreno en las Copas del Mundo enfrentando al conjunto de Francia en el Parque Central de Montevideo. Argentina ganó por 1-0 con gol marcado por Luis Felipe Monti a los 36 minutos del segundo tiempo mediante un tiro libre que venció la resistencia del portero Alex Cepot. Ese fue el primer gol mediante tiro libre en los campeonatos mundiales, en los cuales se han marcado 80 goles en 22 ediciones a través de este expediente. El último, el mexicano Luis Chávez, ante Arabia Saudita en Qatar 2022. El país que más goles ha convertido de tiro libre es Brasil. El país que más goles ha convertido de tiro libre es Brasil, con 14 tantos. Hay quienes solo juegan y hay quienes saben elegir. Sin trucos, sin letra chica, solo la mejor experiencia del mercado. Miles de mercados, cuotas justas y retiros rápidos. Coolbet, el sitio de entretenimiento más premiado. Juega cool, juega en Coolbet. Accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife. ¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet, queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad. Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. En Agricultura estamos presentando Llegó la hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte. Ya estamos de vuelta en Llegó la hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y con esto, queridos auditores, damos por finalizado el programa, pero no se despegue de la sintonía de Radio Agricultura porque ya vienen los 3 mosqueteros. Muy buenos.